Juan Maxice Naime. Ahora pasamos con la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción. La de la voz presente, secretario Karina Labastida, que también está en la del OSFEN, Gerardo Ulloa lo mismo, el diputado Marlon Martínez Martínez, Liliana Goyás Trejo, Sergio García Sosa, me dio justificante, Nazario Gutiérrez Martínez, justificante, Imelda López Montiel, justificó, y la diputada Montserrat Ruiz Páez. Gracias, diputada. Derivado a la lista de asistencia, presidenta, hay quórum, en consecuencia puede abrir la reunión de trabajo. Muchas gracias, diputada. Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, siendo las 11:28 del día miércoles 14 de agosto del año 2019. Con base en lo señalado en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, esta reunión será pública. Comunique la Secretaría la propuesta del orden del día de la reunión. Honorables integrantes de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, la propuesta de orden del día de la reunión es la siguiente. Primero, análisis de la iniciativa de decreto por el que se expide el reglamento interno de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la Junta de Coordinación Política, discusión y, en su caso, dictamen correspondiente. 2. Clausura de la sesión. Gracias, diputada. La presidencia solicita a las diputadas y a los diputados que estén de acuerdo en que la propuesta que ha comunicado la Secretaría sea aprobada con el carácter del orden del día, se sirvan manifestarlo levantando la mano. En contra, en abstención. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Para sustanciar el punto número 1 del orden del día, esta presidencia se permite destacar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracciones octava, 20ª y 22ª, 68, 72, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 78 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la presidencia de la 60ª legislatura remitió a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se expide el reglamento interno de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la Junta de Coordinación Política. Si me permiten, y ya que contamos con la presencia del Contralor del Poder Legislativo, del doctor Victorino Barrios Dávalos, antes de iniciar el análisis por parte de las compañeras y compañeros diputados, quisiéramos cederle el uso de la palabra, doctor, para que nos diera sus comentarios de la iniciativa. Adelante, doctor Victorino. Les agradezco mucho a la presidencia de la comisión y quisiera comentarles rápidamente que la propuesta de reglamento que tenemos es para ajustarse a las nuevas modificaciones que ha habido constitucionales, a la nueva ley de responsabilidades, sobre todo la nueva ley de responsabilidades que tenemos, de responsabilidades administrativas, que sustituye a la ley de responsabilidades de los servidores públicos y que en aquella se contemplaba, entre otras cuestiones, por ejemplo, que la Junta de Coordinación Política firmaría las resoluciones de la Contraloría tratándose de cualquier caso. Hoy la Ley de Responsabilidades General y la Ley de Responsabilidades del Estado dan a los órganos internos de control o a las Contralorías municipales
la posibilidad de que sean los propios contralores quienes firmen las sanciones cuando se trate de asuntos no graves, y cuando se trate de asuntos graves, incluyendo al órgano superior y a todos los órganos de control del Estado, que firmen estos documentos el Tribunal de Justicia. Entonces, esto es la particularidad que reviste, por eso la Contraloría ha propuesto este nuevo reglamento que sustituye al de 21 de junio de 2006, 13 años después. Se sustituye, o bueno, pretende sustituirse este reglamento por uno que se adecue a las nuevas condiciones. Por ejemplo, entre los cambios más importantes le puedo decir que en la Dirección de Responsabilidades Administrativas, y para efectos de que a quien se solicite información esté hablando con una autoridad investigadora, que ya no pasa por la firma del Contralor, sino que el propio subdirector de investigación solicita a cualquier área toda la información que necesite, a cualquier área de los poderes incluso, ¿no? Cuando hubiera necesidad, inclusive con facultades para solicitar a las instituciones financieras del país. Entonces, eso ha modificado en mucho y es una reforma que empezó a caminar el 19 de julio de 2017. Habiendo estos cambios, resulta fundamental cambiar el reglamento del Poder Legislativo, de la Contraloría, que ya no se ajusta a las nuevas actividades que tiene. Y pasamos de 18 artículos con que contaba nuestro reglamento anterior a 34 que tendrá ahora, en donde se especifican cada una de las actividades que va a realizar las direcciones, que no cambia, la estructura en general no cambia, lo que sí cambia es la posibilidad de que las direcciones, o la obligación que tienen ahora las direcciones de investigación, de investigar, y con quien sea, y también la dirección de responsabilidades cambia, pero también cambia la otra dirección que tiene carácter jurídico en la Contraloría, que es el caso de la de situación patrimonial, porque ahí encontramos también ahora una organización más ordenada. De tener un solo capítulo, ahora tenemos 5 secciones, la dividimos en secciones, lo mismo pasó en las demás direcciones. O sea, tenemos una estructura de ley muy reducida, de 34 artículos, pero que consideramos será la parte más idónea para resolver los asuntos que hoy se nos presentan. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo, por sus comentarios. Vamos a abrir la discusión en lo general, compañeras y compañeros diputados, y pregunto a ustedes y aprovechar también la presencia del doctor por si alguien tuviera que hacer alguna consulta o alguna pregunta para que nos hiciera favor al término de los comentarios de los diputados poder contestarla. Entonces abrimos la discusión en lo general y preguntamos si alguien de los diputados desea el uso de la palabra y pedirle a la diputada presidenta y secretaria de estas comisiones unidas que nos haga favor de registrar el turno de oradores. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz García Villegas. Adelante, diputada. Gracias, buenos días, señor Contralor. Un gusto tenerlo entre nosotros y también pues abonando a que la presencia tanto en esta legislatura como en los 125 municipios donde requerimos sea efectiva el asunto de la claridad en los presupuestos, pues sea efectivo también, así como el comportamiento de todos y de cada uno de los servidores públicos. La reforma constitucional del día 27 de mayo del 2015 en materia de prevención, detección, sanción de responsabilidades y hechos de la corrupción, así como el control de fiscalización de los recursos públicos,
logró la instauración de una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno. Y es que en el contexto que precedió la reforma dio cuenta de la urgencia de cambios estructurales para atacar las malas prácticas administrativas en el uso indebido de recursos públicos y de los hechos de corrupción. Una muestra de ello fue el dictamen elaborado en el Senado de la República, donde se retomaron cifras del índice de percepción de corrupción. En el 2014, que colocaba a México en el lugar 103 de 175 países. Los mismos datos estadísticos referidos constataban la impunidad, los abusos, la arbitrariedad y la desconfianza que se había generado en las instituciones, por lo que hacía indispensable contar con herramientas normativas eficaces para inhibir la comisión de los actos de corrupción que cometían los servidores públicos y en los que oportunamente coadyuvaban los particulares. Para esto, y de acuerdo con lo señalado por las comisiones dictaminadoras competentes, era fundamental fortalecer los controles internos y externos de nuestro país, bajo un esquema homogéneo y de coordinación entre las autoridades encargadas de combatir este fenómeno. Los anteriores planteamientos otorgaron la pauta para implementar y fraguar los cambios constitucionales a través de los cuales se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Precisamente este sistema, en materia de análisis y discusión en esta reunión, y es que el objeto de esta iniciativa tiene la pretensión de llevar a cabo una adecuada armonización legislativa, conforme a los principios previstos en la Ley General, así como a la ley de nuestra entidad, la cual da vida de la concentración del sistema local anticorrupción con el mismo nacional, de modo que la Contraloría Interna debe realizar y emplear sus funciones en el respectivo ámbito de competencia, principalmente en el procedimiento de fiscalización, así como los mecanismos de aplicación de debidos procedimientos de responsabilidad administrativa, con el objeto de que ningún acto contrario a derecho quede impune. Debido a esto y bajo el carácter que la ley otorga a esta honorable Contraloría como integrante del sistema de fiscalización estatal, es necesario que se lleve a cabo las funciones innovadoras que permitan mantener el debido estado de derecho y que son acorde a las materias competenciales que establece la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Cabe mencionar que la Contraloría, en su calidad de autoridad resolutora, deberá de cumplir con el ejercicio de sus funciones principales, tales como la auditoría, vigilancia, control, evaluación e inspección. Sin embargo, este menester complementar que, de aprobarse esta iniciativa por la cual se expedirá el reglamento, la Contraloría Interna deberá asumir realmente sus nuevas funciones y no eludir sus compromisos, para que de esta manera no se fragmente de manera particular y así se garantice la congruencia del sistema. Quisiera destacar la labor que han realizado las personas que le han dado vida a esta iniciativa, ya que la armonización legislativa se denota en diversas disposiciones del reglamento verdaderamente congruentes conforme a las materias de competencia y los principios que se establece principalmente tanto en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas de los municipios, que son piedra angular y que complementa al sistema anticorrupción local. Y por esto tengo una observación que a mí se me hace muy importante en el artículo número 2, en donde se denomina seguir denominándole dependencia atenta contra la naturaleza jurídica de la Contraloría. Tengo varias observaciones, ojalá en la siguiente mesa ya las podamos discutir. Muchísimas gracias. Diputada, tal vez, no sé si el Contralor estaría dispuesto a checarle así las observaciones. No sé si son bastantes, igual es una para que, diputada, ya que tenemos al experto aquí presente. Sí, bueno, el cuestionamiento de la observación que yo veo aquí, que en el artículo número 2, la Contraloría dice es la dependencia del control de la legislatura. Y el seguir denominándole dependencia atentaría contra la naturaleza jurídica de la Contraloría Interna del Poder Legislativo, ya que inicialmente la Constitución Política Local ha clasificado como un órgano interno de control
al igual que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, al tratarla de manera distinta como Contraloría u órgano interno de control. En este caso, la Constitución del Estado Libre y Soberano de México lo hace en su artículo 129, párrafo octavo, donde establece que el órgano superior de fiscalización del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría de los Gobiernos del Estado, los órganos internos del control de los poderes legislativo y judicial. Sin embargo, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, como ya se ha mencionado, le ha dado un trato distinto cuanto en algunos artículos la particulariza y en otros, de acuerdo a la interpretación, se refiere a ella como un órgano de control interno de un ente público, en este caso el Poder Legislativo Estatal. Y por tal motivo también la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, en su artículo 3, para los efectos de la presente ley, se entera por fracción décima ante público a los poderes legislativo y judicial del Estado de México, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y los organismos auxiliares de administración pública estatal, y así como la fracción décima tercera que dice falta administrativa no grave a las faltas administrativas de los servidores públicos en términos de la presente ley, cuya disposición, sanción corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Estado y a los órganos internos de control. Entonces, prácticamente el seguir en este reglamento interno que se le ha denominado y clasificado a la Contraloría Interna como una dependencia. No obstante, las dependencias que hacen referencia a la Secretaría forman parte de la administración pública misma que pertenece al Poder Ejecutivo. Y lo referimos como un error técnico, jurídico y legislativo que simplemente no se ha subsanado. Gracias. Gracias, diputada. Si nos hace favor el Contralor de decirnos sus comentarios. Gracias, Contralor. Muchas gracias, diputada Villegas, por su pregunta. Y quiero decir que la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México es la única en el país que tiene estas facultades. Sin embargo, está adscrita a la Junta de Coordinación Política, está adscrita al Pleno de la legislatura, o sea, sigue siendo una dependencia. No es como el órgano superior de fiscalización que tiene autonomía técnica y de gestión. Por esas razones por las que estamos proponiendo nuestro reglamento, para que ustedes nos lo aprueben. De otra forma, nosotros tendríamos como autonomía para nosotros mismos proponer el reglamento si fuésemos una institución con cierto grado de autonomía. Es muy interesante lo que usted dice, porque justamente eso sería otro paso donde las contralorías tuvieran un grado mayor de autonomía y que permitiera que hicieran sus propios procedimientos, desde luego, pero siempre el contralor, en donde quiera que esté, tiene algún poder por encima de él. Entonces, ese es el caso de lo que pasa aquí. Sin embargo, les quiero decir, esta Contraloría se considera de avanzada porque no hay un Estado que tenga la Contraloría del Poder Legislativo facultades para hacer procedimiento o para aplicar la Ley de Responsabilidades. No existe en ningún otro Estado. De los 14 estados que tienen contralorías en el país, de los 14 estados con las legislaturas y contralorías en el país, solo esta tiene esas facultades. Las otras, en los otros casos, los municipios reportan directamente al Congreso y al órgano de fiscalización. Aquí no, aquí les reportamos a ustedes. ¿Estaría satisfecha con el comentario, diputada? Muchas gracias. Muchas gracias. Claro. Le damos el uso de la palabra al diputado Faustino de la Cruz Pérez. Adelante, diputado. Sí, más que preguntas, aquí yo hago una reflexión en la vida que lleva la Contraloría del Poder Legislativo, pues también es cuál ha sido su grado de eficacia, cuántos servidores públicos realmente han sido sancionados conforme a derecho. Y esto pasa o esto no sucede en el sentido de que, pues sí, los contralores están supeditados a alguien más. En los municipios el contralor es el cercano al presidente, el compadre o quien le ayudó.
y en consecuencia pues se da la opacidad, no hay transparencia. Yo lo que exhortaría al Contralor es de que con la vasta experiencia que tiene en esta materia, pudiera coadyuvar con el Poder Legislativo para adecuar toda la normatividad que nos lleve a estos nuevos tiempos. Hoy necesitamos de cara a la sociedad ser muy transparentes en el ejercicio del poder público, de los recursos públicos, del patrimonio público, y esto implica sí un trabajo de mayor profundidad. Crear estructuras es bueno, pero ¿con qué grado de eficacia es la que tiene que ser? Que no tengan que ver con cuotas partidarias, que no tengan que ver con recomendaciones, sino tiene que ser realmente profesional, ético y desde luego con un grado de compromiso social con la sociedad. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, diputado Faustino. Tiene el uso de la palabra la diputada Liliana Goyás Trejo. Adelante, diputada. Gracias. Sí tengo algunas observaciones. ¿Sí se oye? Sí, se escucha. La principal, me llama mucho la atención que dentro de este reglamento, en aras de fortalecer el tema de la Contraloría, se pretenden crear o integrar, y como usted bien lo decía, modificar la estructura actual. La justificación es también el tema de hacerlo más viable con ejecutabilidad a los actos y procedimientos. Pero me parece que no, dentro del esquema que nosotros estamos hablando de que son el órgano que nos está vigilando, yo me pregunto, los recursos que se pretenden destinar para el funcionamiento de estas áreas, porque aquí se plantea que la Contraloría se integre por 4 direcciones, asimismo se pretende que con la misma estructura orgánica y que se innove en la integración de direcciones, que es lo que nos estaba comentando. Me preocupa un poco el tema de los recursos y les voy a decir por qué. Nosotros como diputados y los servidores públicos municipales estamos sujetos, y creo que todos, a los temas de transparencia. Y me llama mucho la atención también que hay un tema bien delicado, viene aquí también manejado en el tema de conflicto de intereses, de subdirección de control de declaración patrimonial, pero no nos hemos sentado realmente a revisar ni los salarios de la estructura de la Contraloría, ni de los comisionados de transparencia y acceso a la información, en aras de la austeridad. Me parece que tendría que ser un análisis más responsable de esta propuesta para nosotros poder definir si es viable o no hacer las modificaciones. Y me llama la atención que en el tema, por ejemplo, de transparencia, y es solamente un comentario para retroalimentar la información, que de manera indirecta tiene que ver con la propuesta que nos están haciendo, ¿sí? Los comisionados iniciaron ganando 100,000 pesos y ahorita van ganando 160,000 pesos mensuales. O sea, nosotros sí tenemos quien nos fiscalice, nos revise, pero me pregunto, en aras de la austeridad, ¿por qué tratar de robustecer más mediante un reglamento y de tener más ingresos si de lo que se trata es de reducirlos y a la vez también de eficientar por medio de este reglamento? Esto solo es como una nota. El comisionado Luis Gustavo Parra Noriega inició ganando 105,000 pesos y ahora ganan 160,000 pesos, ¿sí? Entonces, eso más los aguinaldos, y esto viene también a repercutir porque en el tema, por ejemplo, del Infoen,
recibieron alrededor de 70,000 pesos o más, ¿sí? ¿A qué me refiero y a qué viene el comentario? Nosotros estamos dispuestos a que nos sigan mediante un reglamento, porque nos debemos a los ciudadanos de contabilizar, de revisar nuestra situación patrimonial, de robustecer, pero también quisiéramos que se integrara correctamente este reglamento para que la situación fuera pareja, porque no se trata de una cacería contra diputados o servidores públicos municipales. Hay muchísimas observaciones que yo tengo aquí, pero la que más me llama la atención es el tratar de crear más áreas que obviamente van a representar más dinero y que obviamente, como bien lo decía el diputado, no sabemos qué resultados positivos existen hasta este momento con lo que ya se está haciendo, ¿no? ¿Cuántos realmente han sido sancionados? ¿Cuántos están en investigación? ¿Por qué robustecer más mediante esta propuesta que además genera más ingresos a la propia Contraloría? Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, diputada Liliana Goyás. Vamos a terminar las participaciones y ya al último le daremos el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios Dávalos. También pedirles a las compañeras y compañeros diputados que nos hagan favor de hacer llegar sus observaciones y sus aportaciones para la iniciativa, para fortalecerla. Tiene el uso de la palabra la diputada Brenda Escamilla Sámano. Gracias, presidenta. Yo sí quisiera referirme al artículo 4, por favor, si lo pueden poner en pantalla. Igual también si hay manera de que esta observación se anexe en cuanto a que quedaría tal cual está, solamente agregándole después de donde dice de la Junta de Coordinación Política y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Contraloría. Respecto de la atribución general del Contralor, se propone definirlo como responsable de dirigir la investigación, sustanciación. El tema es de que solamente si se cuenta con dinero dentro de la Contraloría, sí pudiera él pues contratar a un externo especialista. Eso sería como agregarle nada más. Y en el artículo 6, agregarle después de sus programas en materia de control, vigilancia y disciplina, y lo auxiliará a la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa. También comentarle al Contralor si habría la posibilidad de que se agregara un glosario de términos que permita su aplicación y que no esté sujeto a interpretación, ya que en los reglamentos a veces quedan muy libres, ¿no?, a la interpretación. Entonces tal vez si se anexara un glosario, recordemos que sí es una mesa de trabajo y que todas las observaciones las va a llevar el Contralor, pero me gustaría que a mí sí me dijeran si hay manera de que estas 3 propuestas que hice se pudieran anexar. Es cuanto, presidenta. También comentarles que se acaba de anexar la diputada Kania Labastida, el diputado Gerardo Ulloa, el diputado Miguel Sámano y la diputada Carla Fiesco. Es cuanto. Gracias, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla Leticia Fiesco García. ¿No levantó la mano? Bueno, es que la diputada Ivette Bernal Cacique. Adelante, diputada. Perdón, diputada Carlita. Gracias. Muy buenos días a todos. Con su venia, presidenta, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, personas que hoy nos acompañan, estimado Contralor, el ejercicio de la función pública debe realizarse con base en los principios de honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y eficiencia frente a los ciudadanos, con apego a la normatividad aplicable. Es por ello que fortalecer las funciones de la Contraloría del Poder Legislativo constituye un imperativo para que a través de los sistemas de control interno se dé cumplimiento a los objetivos institucionales y se logre una gestión eficiente con resultados eficaces y con estricto apego a la normatividad para evitar la discrecionalidad en ejercicio de la función pública.
El órgano de control interno del Poder Legislativo cobra mayor relevancia en virtud de la expedición de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, cuyo objeto es establecer las bases de coordinación entre el Estado y los municipios para el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el que se busca que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México establece mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el ámbito federal, estatal y municipal, mediante la implementación de bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas en el Estado de México y sus municipios. Asimismo, contiene las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción y la fiscalización y control de los recursos públicos. En este sentido, dicha ley faculta a la Contraloría del Poder Legislativo a establecer acciones y mecanismos de coordinación entre el órgano superior de fiscalización del Estado de México, la Secretaría de las Contralorías del Gobierno del Estado y las Contralorías municipales para intercambiar información, estrategias, ideas y experiencias que coadyuven al desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, además de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en el ámbito de su competencia. En este contexto, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios también distribuye y establece las competencias de las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran, facultando a la Contraloría del Poder Legislativo para investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de elección popular municipal, así como los del Poder Legislativo. En este sentido, en el grupo parlamentario del PRI coincidimos que la implementación de un nuevo marco jurídico que permita armonizar las atribuciones conferidas a la Contraloría del Poder Legislativo con las leyes señaladas con anterioridad, generando la estructura adecuada para la delimitación de sus competencias. Sin embargo, muy respetuosamente nos permitimos comentar que en el artículo 7, fracción 33ª del proyecto que nos ocupa, se señala como una de las atribuciones del titular de la Contraloría la de proponer a la Junta de Coordinación Política el Código de Ética que deberá ser observado por los servidores públicos adscritos al Poder Legislativo. En este sentido, quiero comentar que la suscrita ha presentado una iniciativa de ley para crear el Código de Ética de este Poder Legislativo, misma que se encuentra en estudio en comisiones. Por ello, mucho agradecería que se tome en cuenta la existencia de esta propuesta al momento de que el titular de Contraloría ejerza la atribución antes mencionada, en el entendido de que mi iniciativa se refiere únicamente a la conducta de las diputadas y los diputados, mientras que la propuesta que corresponde realizar al Contralor deberá referirse a todos los servidores públicos del Poder Legislativo. Así las cosas, me permito muy respetuosamente entregar a esta presidencia las consideraciones y observaciones que creemos como grupo parlamentario abonarán a una mayor y mejor construcción del documento que se analiza, y me permito, Presidenta, solicitarle sea distribuida entre mis compañeros y solicitar alguna mesa de trabajo con el Contralor para poder analizar cada punto que manifestamos. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputada Ivette. Con mucho gusto circulamos el documento que nos hace favor de entregar, y si no hubiera ningún otro comentario, adelante, diputado Gerardo Ulloa. Sí, gracias, presidenta. Compañeras diputados y diputadas, escuchamos, observamos que hay infinidad de propuestas para mejorar la original. Yo también tengo comentarios
pero me reservo no darlo a conocer, tardaríamos un poco más de tiempo, se lo hago llegar a la presidencia y después de la participación de nuestro amigo Victorino, entonces yo haría una propuesta diferente para poder canalizar todas estas propuestas. Es cuanto, Presidenta. Muchas Presidenta, gracias, diputado Gerardo Ulloa. Le damos el uso de la palabra al Contralor del Poder Legislativo, al doctor Victorino Barrios Dávalos, para sus comentarios. Adelante, doctor. Muchas gracias. Le había comentado a la diputada Villegas sobre las observaciones estas que ya me hizo, le había contestado, le había dicho que desde luego sería fabuloso que la Contraloría pudiera tener autonomía y que no solo esta Contraloría, sino las Contralorías municipales, como pasa en otros estados, en donde no le informan al presidente, sino al Congreso directamente, ¿no? Respecto a la pregunta o al comentario que hiciera el diputado Faustino de la Cruz sobre la eficacia de la Contraloría, yo le quiero comentar que en términos redondos, esta Contraloría a mi cargo durante 15 años que llevo ahí, 8 meses, 16 días, ha hecho sanciones a distintos servidores públicos. El objeto de la Contraloría no es sancionar, el objeto de la Contraloría es inhibir las prácticas que dañen al servicio público. Sin embargo, cuando ya no hay de otra, pues tenemos que sancionar. Y en ese tenor, nosotros tenemos alrededor de 2.800 sanciones a regidores, más o menos unas 250 presidentes, más o menos unas 200 a síndicos y unas 1.500 a los servidores públicos del Poder Legislativo. ¿Cuáles sanciones? Van desde llamarles la atención, inscribirlos, darles una amonestación. Ahora se dice amonestación por escrito, pública o privada. Las amonestaciones que hemos hecho hasta ahora, todas se inscriben en la parte pública. Les quiero decir, antes de 2003, cuando llegó su servidor, no existía un diputado sancionado. Hoy tenemos alrededor de 79. Eso no quiere decir que eso sea eficiencia. Lo que quiere decir es que hace falta cumplimiento de muchos, de conocer nuestras actividades. Bueno, eso ha sido, nos exhorta a adecuar la normatividad a los nuevos tiempos. Es justamente esta propuesta la que tenemos, porque como decía la diputada Cacique, nosotros buscamos armonizar lo que tenemos con las nuevas leyes. Resulta que su servidor, conjuntamente con el secretario de la Contraloría, tuvo que firmar un oficio para dirigirlo a los ayuntamientos y que se aplicaran a crear dentro de las Contralorías las áreas de investigación, sustanciación y resolución. Ya se ha hecho hace 2 años y bueno, ahí va el asunto. La diputada Liliana Goyaz, nos dice que por qué crear nuevas estructuras. En realidad no se crea ninguna, ni se genera una nueva plaza, sino que se adecúa a lo que ya tenemos, porque ya estamos trabajando así, con ese oficio que en la legislatura pasada nos hicieran favor de circular, porque apareció también en la Gaceta de Gobierno, y ello nos ha permitido ir sorteando los asuntos, porque muchos jueces y magistrados, cuando les llegan los asuntos, nos dicen que no tenemos facultades, porque nuestro reglamento no lo señala. Y entonces tendríamos ahí, esto es una actualización del reglamento nada más. No se crea ninguna nueva estructura, no se genera un mayor pago de salarios y nada más para información. La Contraloría del Poder Legislativo, yo llevo las cuentas, es una de las entidades de este Poder Legislativo que se manejan con la mayor austeridad, la mayor, más bien. El año pasado, y ahí está el historial de lo que hemos gastado, no llegó al 63% de los recursos que le asignaron. Y así ha sido durante los últimos 10 años. Los primeros sí, rebasó poco lo que le asignaban, pero en gasto corriente, la Contraloría del Poder Legislativo
es la entidad menos onerosa para este poder. Que no se han revisado los salarios. Bueno, yo le digo, mi salario no ha cambiado desde 2006, gano 49,343 pesos a la quincena, ese es mi salario, con lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, no tengo ese salario que usted mencionaba de los comisionados. Nunca lo hemos tenido. Hemos tenido el bono, como todo el mundo lo sabe. Eso no lo voy a decir, ¿no? Voy a decir, todo el mundo lo sabe. Y respecto a la diputada Brenda Escamilla, mire, desde que estamos, no hemos contratado un solo servicio de asesoría externa. Es decir, no se ha gastado un peso. No se ha gastado un peso, tiene usted razón. Hace falta un glosario de términos para un mayor entendimiento. Lo vamos a tomar en cuenta, desde luego, porque el reglamento es justamente la parte más explicativa de la ley y entonces nos va a dar oportunidad de mejorar esta parte, con mucho gusto. Respecto a la diputada Bernal Cacique, desde luego, el código de ética, pues lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Usted nos acaba de decir que se delimita al ámbito de los legisladores, lo vamos a hacer extensivo para que esa parte que usted tiene y lo que nosotros podamos aportar después de que nos aprueben el reglamento, porque en el otro no venía. Entonces, cuando nos lo aprueben, nosotros nos damos a la tarea. Ya tenemos algunos avances del código de ética, pero por supuesto tomaremos en cuenta. Y de eso se trata, de actualizar, de armonizar, de mejorar. Y muchas gracias y espero con atención los comentarios del diputado Gerardo Ulloa. Muchas gracias. Gracias, doctor Victorino Barrios. También ha pedido el uso de la palabra la diputada Carla Leticia Fiesco. Adelante, diputada. Yo creo que aquí con los comentarios, las propuestas, las consideraciones que han dicho cada una de las diputadas y diputados, pues yo solamente pondría a consideración que se pudiera establecer una mesa técnica donde se acumulen todas las inquietudes de los legisladores y en conjunto con el personal de la Contraloría, pues se lleve a cabo un trabajo para el desarrollo del reglamento que permita al Poder Legislativo pues conjuntar todo eso, ¿no? Y que el fin es el cumplimiento a la normatividad del sistema anticorrupción en materia de responsabilidades administrativas y la coordinación adecuada en cuanto al sistema estatal de fiscalización. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias, diputada. Pues una vez agotado el turno de oradores y la discusión en lo general, y en virtud de que existen varias observaciones de los integrantes de estas comisiones legislativas unidas, vamos a solicitarle nuevamente al Contralor que pueda ayudarnos en la siguiente mesa técnica que se tendrá para integrar todas las aportaciones y los proyectos que están mandando ahorita los diputados al seno de estas comisiones para tener una siguiente reunión de trabajo. Y les agradezco mucho entonces, compañeras y compañeros, que nos hagan llegar sus aportaciones. Los asuntos del orden del día han sido concluidos, presidenta. Registre la Secretaría la asistencia a la reunión. La asistencia ha sido registrada. Se levanta la reunión de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, siendo las 12 horas con 10 minutos del día miércoles 14 de agosto del año 2019, y se solicita a los integrantes de las comisiones legislativas quedar atentos a la convocatoria de la próxima reunión. Tenemos 12:30, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, reunión con la Comisión de Medio Ambiente de Cambio Climático. Entonces nos vemos a las 12:30, compañeras y compañeros. Muchas gracias y gracias al doctor Victorino.